Dicen que los pájaros no piensan, que solo siguen su instinto. Pero ¿qué ocurre cuando ese instinto se vuelve contra nosotros? En 1963, Alfred Hitchcock decidió filmar una historia sobre un pequeño pueblo atacado por bandadas de aves. Lo que nadie imaginaba es que el verdadero horror no estaba en la pantalla, sino en el propio set. Los gritos de Tippi Hedren no eran actuación, las heridas eran reales, y la línea entre ficción y locura se rompió para siempre. Porque a veces, las películas no se filman, se conjuran. The Birds nació del deseo obsesivo de Alfred Hitchcock de capturar el miedo más primitivo, el momento en que la naturaleza deja de obedecernos. Inspirado por un relato corto de Daphne du Maurier y por un ataque real de aves ocurrido en California, el maestro del suspenso quería una película que hiciera temblar incluso al cielo. Universal Pictures le dio carta blanca y él la usó para construir su propia pesadilla. Durante meses, diseñó cada escena como un experimento psicológico, sin música, con el sonido metálico de las alas, y con una tensión que no dependía de monstruos, sino del silencio. Pero esa búsqueda de perfección tendría un precio. En su intento por dominar el caos, Hitchcock acabaría despertando uno aún mayor. La maldición de The Birds comenzó mucho antes de que las cámaras se encendieran. Hitchcock exigía que todo fuera real, incluso lo inhumano. Mandó capturar más de 3.000 aves vivas, cuervos, gaviotas, cuervillos y gorriones, traídos del puerto de Bodega Bay y del zoológico de Los Ángeles. Los técnicos tuvieron que dormir en el estudio para mantenerlas con vida, entre jaulas apiladas, plumas y excremento. El hedor era insoportable, y el sonido de los graznidos no cesaba, ni siquiera de noche. Cuando empezó el rodaje, el infierno se desató. En la famosa escena del patio escolar, Tippi Hedren debía salir lentamente mientras las aves se posaban tras ella. Pero Hitchcock ordenó repetirla más de 20 veces porque el miedo en sus ojos aún no era auténtico. Las aves se abalanzaban sobre su cabeza, enredándose en su cabello. Una de ellas le arrancó un mechón completo. La actriz terminó llorando y pidiendo descanso, pero el director solo respondió: el terror no se actúa, se siente. La secuencia más brutal ocurrió en la casa, cerca del final. Hedren pensó que usarían aves mecánicas, pero cuando entró al set, descubrió jaulas abiertas y decenas de pájaros reales volando dentro del cuarto. Los asistentes los lanzaban hacia ella con redes, y un ventilador gigante mantenía las alas batiendo como cuchillas. Durante 5 días seguidos, filmaron esa tortura. Las aves la picaron en la cara y el cuello, una le alcanzó el párpado, casi cegándola. Los testigos contaron que Hitchcock observaba en silencio, con las manos cruzadas, murmurando frases inaudibles. Algunos decían que parecía disfrutar del caos, otros que estaba fuera de sí. El 5.º día, Tippi colapsó, cayó al suelo, ensangrentada, y un médico fue llamado al set. Hitchcock se negó a detener el rodaje hasta que obtuviera la toma perfecta. Cuando finalmente gritó: «¡Corten!», la actriz fue llevada en ambulancia, inconsciente. Tras aquel día, comenzaron los fenómenos extraños. Los pájaros escapaban de las jaulas por la noche y chocaban contra las paredes. Un técnico juró haber visto una bandada formando la silueta del rostro del director sobre el cielo. Una semana después, una tormenta real azotó Bodega Bay y cientos de gaviotas murieron estrellándose contra las ventanas de las casas. Los periódicos locales titularon: «La película se hizo realidad». El precio fue más alto de lo que nadie imaginó. Tippi Hedren sufrió colapsos nerviosos, ataques de pánico y pesadillas durante años. No podía mirar a un pájaro sin temblar. Hitchcock, lejos de sentir culpa, la sometió a un contrato exclusivo y la aisló del resto de Hollywood. Cada propuesta de trabajo debía pasar por él, y él siempre decía no. Era su forma de castigo. En el set, los demás actores vivían bajo una tensión constante. Rod Taylor, el coprotagonista,
confesó que cada día llegaba con miedo a ver qué se le ocurriría a Hitch ahora. Algunos miembros del equipo renunciaron. Una asistente sufrió una crisis respiratoria por alergia al polvo de plumas. El ambiente se había vuelto enfermizo. Tippi, en sus memorias, escribió: aquellos no eran efectos especiales. Era una prisión de alas. Después del rodaje, tuvo que ser tratada por un psiquiatra. Sufría insomnio, ansiedad y episodios de disociación. En entrevistas posteriores, su mirada aún se endurecía cuando mencionaba el nombre del director. Hitchcock, por su parte, se hundió en su propia obsesión. Dormía en su oficina, revisando tomas durante la noche, bebiendo coñac y hablando solo. Algunos dicen que, desde entonces, su cine perdió la chispa del juego y se volvió un espejo de su locura. El costo humano no fue solo sangre o lágrimas, fue la corrupción del alma detrás de la obra maestra. Cuando The Birds llegó a los cines en 1963, el público salió temblando. No había monstruos, ni música, ni explicación, solo el silencio y el batir de alas. Fue una experiencia que cambió el lenguaje del miedo en el cine. Críticos de todo el mundo llamaron a Hitchcock el poeta del terror psicológico. El film fue nominado a un Oscar por sus efectos visuales, aunque los efectos más poderosos habían sido mentales. Ninguna película había hecho sentir el caos de la naturaleza como un acto de venganza divina. Décadas después, directores como David Lynch, Darren Aronofsky o Lars von Trier citarían The Birds como una de sus mayores influencias. La idea de que la realidad puede volverse contra nosotros se convirtió en un nuevo mito moderno. Tippi Hedren, aunque marcada para siempre, halló una forma de redención. Dedicó su vida a proteger animales salvajes en California, en el santuario Shambhala. De algún modo, transformó su trauma en compasión. Y Hitchcock, pese a sus sombras, dejó un legado imposible de borrar. Convirtió un simple cuento de aves en una parábola sobre el poder y el miedo, sobre cómo el ser humano juega a ser Dios y termina devorado por su propia creación. Al final, The Birds no fue solo una película sobre el miedo, sino una confesión, la del hombre que quiso dominar lo indomable. Hitchcock creó un espejo donde se reflejan tanto su genio como su monstruo interior. Cada aleteo en la pantalla parecía recordarnos que el control absoluto es una ilusión y que la naturaleza, como el alma humana, siempre encontrará una forma de rebelarse. Tal vez los pájaros no eran los villanos. Tal vez eran mensajeros. Una advertencia disfrazada de ficción. El mundo no pertenece a quien intenta poseerlo, sino a quien sabe respetarlo. Y cuando los gritos se apagan, lo que queda no es el horror, sino una pregunta que persiste en el silencio. ¿Qué nos separa realmente de las criaturas que tememos? 60 años después, las salas de The Birds siguen proyectando sombras sobre la historia del cine. No solo por su terror, sino por el precio que sus creadores pagaron para alcanzarlo. Las plumas, la sangre, el silencio, todo sigue allí, atrapado en el celuloide como un eco que no muere. ¿Fue una película maldita o solo un reflejo de nuestra obsesión por dominar lo que no comprendemos? Tú decides. Porque quizá, mientras miras esta pantalla, hay algo observándote también. Y tal vez, solo tal vez, el próximo set maldito ya esté esperando su turno. ¿Te atreverías a conocerlo? Esto fue The Birds, una de las leyendas más oscuras de Cursed Sets.